Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. Señor le bendiga de una manera especial. Le habla su amigo el obispo Robinson Rosario, y para mí es un honor en esta tarde presentarle nuevamente Contradicciones Podcast. Hoy en nuestro nuevo capítulo tenemos un amigo y hermano invitado desde la República Dominicana, mi patria que amo, que aprecio y quiero, nuestro hermano evangelista Víctor Restituyo. Amén. Dios te bendiga, varón. Amén. Dios le bendiga a todos los que ven este podcast. Mi nombre, como dijo el pastor y el obispo, mi nombre es Víctor Restituyo. Venimos desde la República Dominicana y vinimos, bueno, como dice el podcast, hablar de contradicciones, pero que edifiquen la iglesia. Totalmente, estamos súper agradecidos, brother, por este privilegio que tú me das de compartir conmigo en mi podcast. Amén. Este podcast nació en el corazón de Dios y hay muchos invitados que han venido a tratar diferentes temas. Hoy tenemos un tema súper especial para ustedes. Amén. Mi hermano Víctor, ¿cómo se llama el tema de hoy? Bueno, el tema que vamos a tratar es sobre la modernización que han venido a las iglesias. Wow. Algo que está como, no es que la iglesia no se modernice, porque los tiempos se están volviendo modernos, pero no debemos olvidar la esencia de lo que es la iglesia. Y por eso nos vamos a referir en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Wow, el mismo pueblo dijo, no andaremos. Bueno, hoy tenemos un tema súper especial, hermano. Esto estará súper especial y yo sé que va a ser de mucha edificación para ustedes. Víctor, empezamos entonces el tema. Bien, algo de lo que quisimos hablar de este tema sobre lo que es la modernización de la iglesia. Y yo soy joven, no es que yo no estoy en contra de que la iglesia se modernice, que la iglesia traiga pantalla LED, que la iglesia ponga sus luces, que la iglesia todo sea por transmisión en vivo. Eso está muy bien, porque la palabra de Dios hay que regarla, hay que expandirla a todos lugares. Pero algo que la iglesia está dejando es que se entre demasiado lo del mundo a la iglesia. ¿En qué sentido yo lo diría? Porque es como dice su palabra, dice el Señor, procurad por la senda antigua. Si nos ponemos a leer la palabra de Dios en los tiempos cómo se adoraba en la iglesia había un mover tan poderoso y no había tanta modernización, no había tantas cosas. Ahora mismo las iglesias, pastor, dependen mucho de lo que es una adoración. O sea, hay iglesias que sin adoración no adoran. Bueno, no adoran. Hay muchísimos temas que son delicados ahí que tú vas... Exactamente. Pero es necesario, porque es que nuestra adoración no tiene que depender de que tú pongas una música de fondo o de lo que sea. Eso ayuda para que el ambiente pues, se mueva, para que el Espíritu Santo se sienta, pero no debería ser la causa por la que el Espíritu Santo descienda, sino por la adoración que salga de tu corazón. Yo creo que entonces el tema no sería la modernización de la iglesia, sino la apostasía de la iglesia. Ay, Dios mío. Porque la modernización, todos nosotros tenemos de una iglesia moderna. Por ejemplo, allá donde yo pastoreo hay luz de LED, ¿me entiendes? Y hay muchísimas cosas. Y no es que eso está mal. Que allá tenemos para promocionar la iglesia online, la iglesia hace las servicio online en pantalla que presentan todo un buen equipo. La modernización no es el problema. Ahora, la apostasía de la iglesia sí es el problema. Y concerniente a los temas que tú traíste, vamos a ir llevándolos paso por paso para que hablemos de diferentes tipos de temas, porque me da mucha pena la situación de la iglesia actual. Por ejemplo, yo y tú, que tenemos muchísimos años en la iglesia, exacto, que conocemos cómo viene la iglesia, lo que ha pasado con la iglesia, los cambios de la iglesia. Yo he visto todos los cambios de la iglesia, cómo la iglesia ha cambiado en muchas áreas, y vengo de un tiempo donde todo era pecado, ¿me entiendes? El desrizado, la pintura, el alete, los pantalones. Yo estos cabellos que ustedes me ven aquí, esto es ahora que yo uso cabello. Antes yo tenía la uno en la cabeza entera, y eso no tenía nada que ver con la salvación ni con la presentación del reino de Dios, pero era un sistema. Exacto. Porque la iglesia tenía un sistema, y los dogmáticos, acuérdate que son dos vertientes que cambian mucho a la iglesia, que los dogmáticos y
Una de las cosas que también le está haciendo mucho daño a la iglesia es que la iglesia ha perpetuado. ¿Tú sabes lo que significa perpetuado? Perpetuado la costumbre, perpetuado los criterios personalizados. Exacto. Que hay muchas cosas que están dentro de la iglesia que no son bíblicas, que no son prioridad para la iglesia, y la iglesia la tiene como prioridad y para salvación. Algo, incluso cuando yo leo la cita bíblica que leí anteriormente, en la versión Dios habla hoy, dice: el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, donde está el mejor camino. Síganlo y encontrarán descanso. Lo primero que vamos a interpretar de esa cita, es la apostasía. Ahí hay apostasía. Porque el Señor le está diciendo a la iglesia que no se aleje de la verdad. Exacto. ¿Me entiendes? Examinen bien, sigan ese camino, examínenlo. Por ejemplo, ¿qué es apostasía? Apostasía, el término significa alejarse de la verdad. En la actualidad hay personas que dejan la iglesia, pero no dejan la iglesia porque quieren dejarla, sino porque ya ellos hace mucho que se alejaron de la iglesia ellos. Su corazón. ¿Entendés? Y hay mucha gente que tenemos en la iglesia que han llegado a apostasía, que están dentro de la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ellos. Hay un problema ahí. ¿Entiendes? Entonces, hay un detalle. Por eso mismo hay mucha gente que han cambiado los criterios. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto en la iglesia de este tiempo? Uno de los males que ha dañado a la iglesia es que la iglesia de ahora tenemos un liderazgo con falta de entendimiento. Y un liderazgo sin formación, sin una disciplina educativa. ¿Me entiendes, brother? Este es un tema que está bueno. Sí. No hay disciplina educativa. Tenemos muchísimos líderes que no saben lo que es un instituto bíblico, que no te estudian, que no quieren escudriñar las escrituras. Exacto. Entonces, cuando una iglesia o un ministerio está regido por un liderazgo que no se prepara, que no se educa, es una iglesia que va a estar implementando dogma. ¿Me entendiste? Y va a estar implementando criterios personales, lo que diga un pastor, la visión que tiene un pastor. Por ejemplo, si él se soñó que el ponerse el pantalón apretado es pecado, ya él establece eso a la iglesia, y como en la iglesia no hay una educación, Exacto. la gente se alinean por eso. ¿Y entiendes? Entonces, por eso es que hay muchas iglesias que hoy en día han cambiado muchas cosas. Ahora bien, nosotros los que escudriñamos la escritura, los que le damos prioridad a la palabra, tenemos que trabajar en el área de fomentar criterios de verdad bíblicos. Exacto. Porque hay muchas cosas en las iglesias de ahora que no son bíblicas, brother. Y era como tú me decías antes de empezar la transmisión, que ahora mismo tuve unos reggaetones en la iglesia y gente bailando salsa en los cultos. Y esos paris que se dan, que son paris que no... Ahí tú no ves iglesia por ninguna parte. Entonces, y no es que digo que está mal, es el sentido con lo que lo hacemos. Como lo estaba comentando Pastor, que yo le había dicho de los videos que yo vi, de unos jóvenes bailando dembow dentro de la iglesia. Y yo me preguntaba, yo como joven que soy, ¿qué edificación puede traer eso a la iglesia? Porque se supone que todo lo que la iglesia cristiana hace es para edificar al pueblo. Yo me preguntaba, ¿qué edificación puede traer ese dembow, esa bailadera dentro de una iglesia? O sea, se supone que la Biblia me dice a mí que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Entonces, una iglesia que traiga las cosas del mundo adentro de la iglesia va a perder su principio, su esencia. Una de las cosas que yo entiendo de lo que Dios le estaba diciendo a Israel en ese tiempo, porque eso es una rebeldía de Israel, porque al final dijeron que no querían seguir ese camino antiguo, es que Israel estaba perdiendo la esencia de lo que verdaderamente era servir a Dios, de lo que era ser un pueblo de Dios. O sea, como estamos hablando anteriormente, no es que la modernización es mala, es la interpretación que le demos o el significado. ¿Cuál es el objetivo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de tú llevar una iglesia a ser moderna? ¿Cuál es el objetivo? Tú quieres alcanzar más personas, tú quieres que las almas que quizás no entiendan el método antiguo de la iglesia, tú quieres que lo entiendan en el término moderno. O sea, tú quieres que la iglesia, la gente se salve. Entonces, ¿con qué objetivo tú haces todo esto? Porque no es que esté mal que modernicemos un poco, pero también tenemos que entender cuál es el objetivo que queremos lograr. Que las almas se salven, que las personas entiendan que el evangelio de Cristo no es aburrido. Porque un ejemplo ahora mismo, los jóvenes están de una manera que tú le predicas el evangelio, que tú le hablas de Cristo, le dices que se conviertan y lo primero que te van a decir que no están preparados, que ellos tienen que gozar su vida, porque ellos entienden que gozarse la vida es ir a una discoteca, es ir a playa, qué sé yo, que el cristiano puede gozar en su playa, el cristiano puede salir, el cristiano puede gozarse. O sea,
con cómo vendemos el Evangelio de Cristo a través de la modernización. Porque como te dije anteriormente, Dios quiere que nosotros como iglesia no perdamos la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia está para restaurar, para salvar almas, para rescatar a aquellos que se están perdiendo. Ese es el objetivo de la iglesia. No, y hay muchas iglesias que lamentablemente han perdido, pero era como te decía ahorita, los rudimentos se han perpetuado, los rudimentos. Los rudimentos es, por ejemplo, yo te puedo hablar de rudimentos en el concepto de lo que hace una iglesia. Exacto. Tú sabías que haciendo culto de adoración, mensaje, altar de adoración y mensaje y un culto, eso no tiene que ver nada con la Biblia, ¿sabías? Eso se llama rudimento. Okay. Rudimento fue que la iglesia vio que haciendo esas cosas la gente se fortalecían y se levantaban, pero eso no tenía nada que ver con la salvación. Que tú vayas a una iglesia y no se celebre el devocional, el cultural, el mensaje, eso no implica nada con la salvación del hombre, porque es rudimento. ¿Entendiste? Okay. Fue un tipo, una tipa, alguien que salió y dijo, no, haciendo esto, usted va a poner a adorar. Y nosotros lo hemos perpetuado, lo hemos formado y lo hemos fijado a la iglesia. Ahora bien, hay muchas cosas que se han salido del cajón y del rudimento de la iglesia. ¿Entiendes? Porque yo te voy a decir la verdad, hay muchísimas cosas que en la iglesia están pasando que lamentablemente, hay iglesias que parecen discotecas, hay iglesias que no parecen iglesia, no parecen un centro de adoración, es una discoteca. ¿Me entiendes? O otra cosa. Exacto. Y hay servicios que se le dan a Dios que no están dentro de los rudimentos que ya nosotros hemos mortalizado. Y cuando tú ves eso, la gente no va con el sentido de adorar y glorificar el nombre del Señor, sino de darle fuerte o de darle honra a la carne y de estar gozoso en términos carnal. ¿Entiendes? Ahora bien, como te hablaba ahorita de la apostasía, la palabra apostasía aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de apostasía, se habla de volver atrás, de recaer. Exacto. Y hay mucha gente que, como ellos ya han perdido su identidad, su vida espiritual, el sometimiento a Dios, eso que ellos han perdido, se lo transmiten a la iglesia. Y por eso es que hay pastores que permiten en la iglesia todo tipo de porquería y todo tipo de disparate. ¿Me entiendes? Incluso, algo que yo estuve leyendo mientras investigaba este tema un poquito, decía, para regresar a la senda antigua es necesario distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué es esto? Dice, el creyente puede llegar a un momento en su vida que aún esto se convierte en una confusión y comienza a ver todo como normal. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Como te dijo, pastor, hay iglesias que tú vas y parecen más discotecas que iglesia. Y ya las personas, al no tener un crecimiento o un entendimiento sólido de la palabra, entiende que esto es normal. Pero hay personas incluso que se me han acercado a mí y me dicen, Víctor, pero yo fui a tal iglesia, que no la voy a mencionar por ética, fui a tal iglesia y yo que he ido a discoteca, yo no encontré una diferencia entre la discoteca y la iglesia. Y yo decía, lo que pasa es que hay iglesias que lamentablemente estamos perdiendo la esencia de lo que es verdaderamente ser una iglesia. Una iglesia es un lugar donde tú vas a tener una intimidad, una comunión con tu Padre, es adorar a Dios, es una forma de agradecimiento. Por eso que Jehová, de las 24 horas del día que te da, esas 2 horas que tú vas a la iglesia es para darle gracias a Dios por todo lo que te ha permitido en tu semana, en tu día o en lo que sea. O sea, la iglesia es un lugar para tú tener un encuentro con tus hermanos, para tú relacionarte con tus hermanos en la fe. La iglesia es algo esencial para la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia ayuda a que la comunidad cambie, pero es cuando la iglesia está sometida bajo los criterios y principios de la palabra. Y eso es ahí donde nosotros queremos llegar en esta parte. Hacerte entender a ti de que no podemos dejar que los principios bíblicos salgan de la iglesia. Por esto que tenemos que tener cuidado con lo que dice el pastor de la apostasía, que tenemos que tener cuidado con la modernización. Yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a darle. Pero no pierda los principios de lo que es la iglesia verdaderamente. Sí, porque hay mucha iglesia que lo ha perdido. Yo quiero hablar un poquito acerca de las señales de una iglesia apóstata. Bien. Vamos a hablar algunas de las cosas que pasan en una iglesia apóstata. Ok. Bien. Dale. Porque es importante que la gente que se conecten y vean este podcast, en estos 30 minutos que ellos vean, ellos puedan entender
el por qué nosotros golpeamos lo que estamos golpeando. Y le voy a decir la verdad, cuando una iglesia pierde su identidad y Jesucristo no es el norte y la verdad de la palabra no es el norte, Así es. ya eso no se puede llamar iglesia, eso se puede llamar círculo de amigos Exacto. o grupo de gente que están ahí para un objetivo personal, Exactamente. que no es de glorificar y de adorar al Señor, porque hay iglesias que lamentablemente no adoran al Señor, no glorifican al Señor. Es más, mira, hay iglesias que esto se ha puesto tan terrible que hay pastores que cuando te invitan te dicen qué quieres que tú hables, cómo tú tienes que hablar y qué tú tienes que decir. Si tú te sales de lo que ellos te establecieron, no te invitan más. Exacto. ¿Me entendiste? Porque ya ellos tienen un orden, Un esquema. de cómo manejar la iglesia. Lo primero es que una iglesia, una señal de una iglesia que es apóstata, que perdió ya la verdad, es que tiene preferencia con los miembros de mejor posición económica. El que más me diezme es el que va a ser líder. Aunque no te preparas para ser líder. ¿Escuchaste eso? ¿Tiene? Ay, Dios mío. La primera señal de una iglesia apóstata es que tiene referencia con los miembros con mejor posición económica. Cuando tuvo un pastor o un liderazgo que la gente que tiene chavo lo trata mejor que otros, lamentablemente esa iglesia hace mucho que perdió su identidad. Exacto. Lo segundo es que una señal de una iglesia apóstata es que, ay Dios mío, se lee poco la palabra y se menciona algunos versículos aislados. No se habla de todos los versículos bíblicos. Hay iglesias evangélicas que se han vuelto católicas, porque hay iglesias católicas que no hablan de tantos versículos bíblicos. Salmo 91. Y así hay muchas iglesias evangélicas que tienen citas exclusivas Específicas. y libros específicos, y ya el pastor hizo un cronograma de lo que se va a leer, de lo que se va a decir, porque si sabe que si se lee algunos temas que golpea a la misma iglesia, se van a sentir ellos ridiculizados. ¿Entendiste? ¿Tú estás entendiendo esto? Están sacando al Espíritu Santo de la iglesia. Otra de las cosas que ha sacado una iglesia apóstata es que no se menciona mucho los textos que ven con el Espíritu Santo. Hay iglesias que no tienen un acercamiento al Espíritu Santo. Porque, ¿sabes algo? El Espíritu Santo es que contriste el corazón de la Así gente es, y lo cambia. y transforma a la gente. Y hay iglesias que no les gusta hablar mucho del Espíritu Santo porque ellos quieren que la iglesia esté avivada. Y cuando se mete el tema del Espíritu Santo hay reprensión. Cuando se mete el tema del Espíritu Santo hay contristamiento. Que ahí es que vamos cuando hay hermanos que quieren que Dios lo bendigan, pero saben que dentro de ellos no están bien para Dios bendecirlo. Hay detalle ahí. Frecuentemente, oye bien, otra cosa, los miembros se sobran cuando viene una imagen o alguien mal vestido o alguien que no esté bien cambiado. Hay gente que lo tratan con desprecio. Cuando una iglesia así ya perdió su esencia, Así es. ya no es iglesia, ya eso es lo que es un club social, porque la iglesia tiene que aceptar a toda la gente. No, fulana no se viste o no va al salón o no tiene prenda como esto. Es una iglesia apóstata. Bueno, usted hablando de eso, para seguir en ese punto, incluso una tía mía que vive aquí en el Bronx, ella me estuvo diciendo eso, que ella visitó una iglesia donde la mayoría de las hermanas iban con cartera Louis Vuitton, ya usted sabe, cartera alta gama. No, porque y ella fue con una cartera normal, y ella me dice que hubieron algunas hermanas que la miraron medio raro. No, porque en tener cartera cara y tener todo eso, eso no es el problema. El problema es cuando tú tienes un orden, que si no es así, tú no estás al nivel de nosotros iglesia, en su exacto. apostasía. Ya la iglesia se modernizó. Hace tiempo que perdió. Otra iglesia, mira, otra de las faltas es que no se predica ni se confronta el pecado. Hay iglesia, compay, que no se habla de la fornicación, porque la mayoría viven teniendo relaciones sexuales y acotándose con mujeres y con hombres sin casarse. Ay, Dios. Ay, Y hay pastores que no hablan de eso. Hay pastores Y lo que saben. Claro, Y que lo no hablan saben. del adulterio, que no hablan de la mentira, del chisme, de la hipocresía, de la altanería, la soberbia, la prepotencia. Hay Pero si iglesias usted, que- si usted se fija, la mayoría de esos hermanos que ellos no lo hablan es porque son los que seguro más diezman en la iglesia. Totalmente, pero que cuidado. esos son dentro del grupo de los que están haciendo su diablura Y cuidado. y dañando la iglesia. ¿Me entiendes? Oye bien, se cuestiona algún líder por falta de algo que dicen y no por rebeldía. El pastor, oye bien, tiene un rango mayor que todo el mundo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que hay iglesias que endiosan al pastor y el que crea ese sistema de endiosamiento es el pastor. Por la forma que le enseña la iglesia y por tratar a los miembros. Tú no ves que hay pastores que tú no lo puedes ver y nunca puedes hablar con ellos y ellos nunca tienen tiempo para llevarte a la oficina. Nada. Es un apóstata porque el pastor es el hombre más humilde y tiene que asociarse con todo el mundo y mirar No, y todo que el se mundo. supone que la palabra me dice a mí que lo más grande aquí en la tierra son los más pequeños. O sea, los más grandes en el cielo son los más pequeños aquí en la tierra. Sí. O sea, los pastores son los que deben dar el ejemplo, son los que deben ser más humildes, son los que deben estar ahí de primero, ayudando a sus hermanos.
Porque lo que usted dice, yo he conocido pastores que nada más tienen su círculo de amigos, y ahí no pasan. ¿Por qué? Ah, es que tú no estás al nivel de la unción que estamos nosotros. Oye, y por eso tú no puedes estar junto con nosotros. Sinvergüenza. Porque esto por un Usted esto por lo niveles. sinvergüenza. Otra de las cosas de una iglesia apóstata es que ya no se le llama pastores a los pastores, ahora se le llaman apóstoles. Bueno. Ya ahí tú no te quieres meter en ese tema. Una serie de gente diciendo que son apóstoles sin ser apóstol y no tienen ninguna de las características de ese apóstol. Porque Exacto. nunca han levantado iglesia, No. hacen trabajo de apóstol, no educan a la iglesia, no la forman. El No. apóstol tiene los 5 ministerios y hay apóstoles que no saben predicar, No. hay apóstoles que no son profetas, hay apóstoles que no son evangelistas, No. hay apóstoles que no son maestros. Y discúlpenme, yo no tengo que ver con gente, yo no estoy en gente, yo estoy en lo que dice la Y Biblia. es lo que debemos hacer, porque la ¿Entendiste? iglesia es necesario sanarla. Otra cosa, no visitan a nadie en los hospitales, no salen a la calle, se le pagan a los músicos, a los humoristas, a los cantantes, a los teatristas. Hay el chavo es una de las prioridades de una iglesia apóstata. ¿Tú sabías eso? Los chavos. El dinero. Y hay gente que si no se le da a su chavo, no sirven a Dios. De que hay que honrar los ministerios y que hay que honrar a la gente, es verdad que hay que honrarla. Exacto. Porque si yo te invito a ti, te hago venir de lejos y tú estás pagando pasaje, yo tengo que por lo menos darte el pasaje o darte algo para que tú te compres algo en el camino. Exacto. Eso es honra, yo te estoy honrando, pero Exacto. no es verdad que yo diga para que tú me sirvas en el altar, tengo que ponerte una tarifa obligado. Porque si yo no te pago en la tarifa, eso tú sabes que es apostasía. Bueno, yo conozco un ministerio que te mandan un contrato cuando tú lo invitas a predicar con un sinnúmero de cosas que tú No lo dices, invento. pero Ya hay ¿qué mucho, hoteles? hay mucho que yo no lo traigo aquí a ¿qué Springfield. hoteles? No. Que el ticket de avión tiene que ser primera clase, que el hotel tiene que ser 5 estrellas, que si él es el único predicador de la noche, No, que no. cuántos miembros tiene la iglesia, y tú te preguntan. Vaya con Dios, swing, abanica. Alimenta a tu familia con espagueti y princesa. Ay, Ni ay, ay. muerto. Hay muchos que yo le he cerrado las puertas por eso mismo. Cuando yo le escribo y me mandan una solicitud, olvídate, brother, que ya tú no vienes para acá. Invita a otra persona. Porque hay muchísimos predicadores humildes. Ahora bien, te voy a decir algo. No es que no se le dé o se le pague o se acomode o se honre el líder. Es la forma como ellos transmiten esto creyendo que el evangelio es un negocio. Ay, y Dios el mío. evangelio no es un negocio, el evangelio es algo del reino, una gloria El revelada evangelio del es reino. poder de Dios. Para poder nosotros disfrutar la gloria del reino. Otra cosa, la adoración se ha convertido en un show también dentro de la iglesia. Y hay iglesias que si no se adora, la gente se va. Habla de eso. Bueno, yo le voy a decir algo. Ahora tenemos el famoso worship. Ay, papá. Ahora todas las bandas son worship. Ya no es fulanito de tal, fulanito de tal. No, ahora es qué sé yo qué worship, qué sé yo cuánto worship. Que eso no es malo. Exacto. Víctor, no es No es malo. malo. Ahora bien, muchos utilizan esto como ¿cómo que se dice? Vamos a decirte, lo utilizan como el medio de querer cambiar la mentalidad de nosotros, lo que tenemos dirección de iglesia y ministerio. Exacto. El problema mío no es que usted tenga su worship, ese no es el problema. Claro. Es que usted tenga cuidado cómo usted se maneja con su worship. Porque usted no me puede decir a mí que yo lo voy a invitar y usted me va a pedir 10,000 o 15,000 dólares, como están ahora mismo estos grupos. Exacto. Otra de las cosas de apostasía es que los hermanos no se saluden entre sí. ¿Me entendiste? Eso sí se da mucho. No, eso es una cosa tremenda, es una apostasía. La ¿Y por iglesia, qué tú no todo el mundo saludas a tiene- fulano? Ay, que fulanito me miró mal los otros días y yo como que no le caigo. ¿Y por qué no fulanito me hizo algo y qué sé yo qué? Y ahí es que decimos si somos verdaderamente hijos de Dios. Como mientras yo predicaba ahorita en la iglesia, que yo decía que los verdaderos hijos son aquellos que aman a sus enemigos, que aman al que te hizo daño, que aman a aquel que quizás te miró mal. Porque hay hermanos que no se saludan entre ellos simplemente porque lo miró mal. Yeah. Y no es porque lo miró mal, lo que pasa es que ese hermano, su forma es así y entiende que todo el mundo lo está viendo mal. Y no es así. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos haciendo, dañando el Evangelio de Cristo. Mira, hay un montón de temas que nosotros podemos hablar acerca de los cambios que ha tenido la iglesia ahora, pero acuérdate que nada más son 30 minutos con Exacto. traducciones podcast. Pero con los temas que nosotros hemos hablado, yo sé que muchos se han identificado. Sí. Mira, mis hermanos, la iglesia no ha cambiado.
El reino de Dios no ha cambiado. Nosotros los hombres hemos querido cambiar La esencia. la esencia del Del evangelio. evangelio. Cuidemos la esencia, cuidemos la identidad, cuidemos los principios. Así es. Trabajemos con honestidad para que la gloria de Dios sea establecida en cada una de las cosas que nosotros hagamos, porque a la corta o a la larga usted y yo le vamos a dar cuenta con cada una de las cosas que hacemos con el reino y cómo administramos el reino. Somos Así es. administradores del reino, y el reino somos sus representantes, y la gente va a hablar de lo que nosotros hagamos. Amén. Y nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Víctor, tu última parte ya para terminar. Como dijo el pastor, todo lo que hemos mencionado, sepamos bien con qué objetivo y con qué significado hacemos las cosas. Si tú vas a llevar pantallas LED, si van a llevar luces, si van a llevar todo eso a la iglesia, excelente. Pero que todo eso sea para glorificar a Dios. Y lo más importante, no que la iglesia no pierda la esencia de lo que es la iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le entregó la llave a Pedro, dijo que te entrego esta llave porque las tinieblas no podrán prevalecer contra ella. Pero eso es cuando la iglesia está unida a Dios, cuando la iglesia está bajo la visión de Jesús, cuando la iglesia está unida a Cristo, a su muerte, a su resurrección. O sea, no pierda la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar para la gente ser salva, para la gente ser restaurada, para la gente ser cambiada, para la gente ser transfigurada. Y que la iglesia, donde tú te congregas, sea un lugar donde las personas quieran estar por la paz y la sinceridad que se transmite en ese lugar. Así Claro. que no dejes que la esencia de Cristo se vaya de la iglesia. Bueno, hoy para mí ha sido un honor. Mi hijo evangelista Víctor está con nosotros. Un placer. Estamos muy agradecidos y vamos a darle gracias al Señor. Un aplauso Claro. por este tema. Yo espero que esta no sea la última de tus invitaciones. No, claro que no. Aquí en Jehová Reina siempre será bendecido, y gracias por compartir en mi podcast. Se le quiere mucho y después seguimos Dios hablando, bendiga. mi gente. Ya estamos trabajando para cosas bonitas que vienen de camino. Bendiciones. Dios bendiga. Contradicciones